Más adelante en Macabros Podcast. Íbamos en el carril de alta velocidad y se nos apareció algo delante de la ambulancia, en plena autopista. Entonces Daniel tuvo mucha pericia en este caso, le saca a esta persona, sombra, espectro, no sé qué era, y casi nos matamos ahí. Que en el momento en que esta persona gira como la cabeza para hacer este contacto visual, digamos, él se impresiona porque no tiene ojos. O sea, este ser, este ente, no tiene ojos, tiene las cuencas como vacías. Así. Entonces, cuando ya iba a alta velocidad, dice que escuchó un ruido en la parte de arriba de su vehículo y que cuando observa hacia, pues a lo que podía él observar mientras iba conduciendo, era que las garras estaban sobresaliendo hacia el cristal de su ventana, tanto del lado del piloto como del copiloto, y que por la parte del frente los cabellos de la señora tapaban algo la visión hacia el frente. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Macabros Podcast. Mi nombre es Ileana Bojorquez y voy a estar compartiendo con ustedes hoy unas cuantas historias de un tema que da para mucho. Pero antes de empezar, quiero presentarles a mi co-host. Nazaret Martínez, ya nos conocen por ahí. Pues pronuncio de una vez mis redes, me pueden encontrar como Nazaret Martínez, Facebook, Instagram y TikTok. Más allá del miedo podcast y obviamente Macabros Podcast. Muy bien, sí, a mí se me olvidó dónde me pueden encontrar en redes sociales como ileana.bojorquez o en los canales de Malviajados Channel. Claro, la temática de hoy, como tú lo mencionaste hace un principio, es muy interesante porque yo me atrevería a decir que es el top número 2, podríamos decir, de las historias de terror más compartidas, por lo menos en mis estadísticas. Sí. De las más compartidas, conductores, carreteras, personas que tienen experiencias paranormales conduciendo. Okay. Entonces, está muy interesante este caso y pues cabe mencionar, muchos de las personas que se dedican a la cuestión de manejo, taxis, traileros, sobre todo, escuchan mucho los podcasts de este estilo, más o menos. De este servidor. Nada, de este estilo, o sea, no solamente a nosotros. Sí, pues es que sus trayectos suelen ser muy largos. Sí. Y también, pues les gusta asustarse. Yo no escucharía historias de miedo en la madrugada en carretera solo, ¿verdad? Pero a lo mejor hay gente que no es tan miedosa. No, hay gente que le gusta, le gusta. Fíjate, en una ocasión sí me tocó tener esta clase de experiencias. Ajá. Por lo menos en mi ciudad hay veces que se comparten los taxis. Te pongo un ejemplo. Si uno va a la zona de Jiquilpan, que está a las cercanías, ahí es el municipio más cercano a Zaguayo, hay taxis que van de Zaguayo a Jiquilpan y obviamente tienen que regresar de Jiquilpan a Zaguayo. Bueno, pues cuando se encuentran a personas en el camino, les dicen, ¿a dónde vas? A Zaguayo. Dame un cuarto de lo que cuesta el servicio y súbete. Y así va recogiendo gente. Okay. Y en una ocasión a mí me tocó ir precisamente en un taxi del sitio Morelos, que era donde trabajaba mi papá, y esta persona iba escuchando historias de la mano peluda. De día, no era de noche, era de día. Pero los que iban yo iba bien contento ahí de copiloto, y ay, qué chido, la mano peluda, y volteé para atrás y todos de atrás así. Asustados. Muy asustados. Ajá. Pero bueno, es que a la gente le encanta escuchar esta clase de historias mientras manejan. Bueno, a muchos, Sí, vamos a hacer compañía para los que andan manejando, para que escuchen historias de gente que anda manejando. Claro, y a las personas que estén por ahí en una pausita y que sean conductores, coméntenos por ahí. Yo soy conductor de Uber, yo soy conductor de Didi, yo soy conductor de tráiler, soy repartidor, de etcétera. ambulancia. De ambulancias, que también les voy a compartir algunas de esas. Por ahí compartan, a ver qué es lo que nos ha sucedido, qué les ha sucedido y pues para saber que ustedes son conductores.
Sí, yo tengo en mi familia, mi abuelito fue trailero, fue conductor de maquinaria pesada y luego ya más en tiempos más modernos fue conductor de ómnibus o ADO, creo que acá son más conocidos como ADO. Así que luego me dedicaré a preguntarle sus historias porque seguramente tiene unas cuantas. No, también en nuestra familia. De hecho, yo me atrevería a decir que bueno, por lo menos lo que son los hombres, todos conductores. Todos. De taxis, de autobuses, de camiones de carga, de todo. Y mis tíos que quedan, pues son taxistas. Es que también ahí está bien interesante porque si no les pasa a ellos, luego la gente les cuenta historias. Les cuenta historias. Precisamente yo te contaba hace unos cuantos capítulos atrás de experiencias que llegaron a contarle uno de mis tíos. Sí. De, oye, vimos a tu hermano. Y mi tío en ese momento se encontraba en su autobús. O sea, porque él estaba manejando un autobús viejito de estos locales. Cuando le contaron todo esto. Y entonces me cuenta esa experiencia mi tío de que vieron a mi papá que ya estaba fallecido y se empieza a emocionar y me cuenta muchas más. Ok. Entonces sí, los conductores tienen muchas experiencias y ahorita van a ver qué tipo de historia nos compartieron. Sí. Pero bueno, primero la palabra a la dama presente. Mira, esta historia que te voy a contar y con la que empezamos nos la manda Pedro Ruteaga. Él la nombra el caminante de la cuota 57. Dice que él tiene 22 años trabajando en conducir. No sé si todos estos años de trailero, pero que en esta ocasión estaba conduciendo un tráiler. Él cuenta que esto le pasó en 2020. Entonces, no sé si por los tiempos, pero los traileros manejan mucho de noche. O sea, también de día, pero mucho de noche. Y dice que en esta ocasión su ruta era... Bueno, su destino final, mejor dicho, era Monterrey. Cuenta que en el cruce de Matehuala, que es una zona que, bueno, yo he pasado alguna que otra vez, es como un cruce donde está... ¿Cómo se dice? Como estos mariposas donde eliges qué camino, pues. Okay. Entonces hace cruce como mucho tránsito y tránsito pesado. Cuenta que iba pasando de madrugada y alrededor de las 3:20 de la mañana empieza a notar que se va formando una neblina. Pero no es esta neblina pues que hemos contado en muchas historias como densa, que no te deja ver, que a mí me ha tocado vivirla en carretera Durango-Mazatlán, que es muy desesperante porque aunque uno no lo crea, no se ve nada. Si tienes suerte tienes que ir despacito y traes algún carro enfrente, alcanzas a ver las luces de cuando frena. Pero si no vas a lo que... A ciegas. Sí, básicamente vas a ciegas. Entonces, bueno, dice que en esta ocasión él no se preocupó tanto porque no era de este tipo de neblina. Era una neblina que va más al suelo. A ras de piso. Es como por temperatura. Sí. Del asfalto. Sí. Entonces dice que se forma, justamente como a ras de suelo y que ellos lo llaman como si fuera una neblina sábana. O sea, parece que tiraron una tela en la carretera, ¿no? Entonces, pues esto no afecta su visibilidad y dice que pues a él no le preocupa. A todo esto cuenta un detalle que su carga era ligera, entonces dice que él venía pues muy tranquilo, o sea, como a una velocidad muy uniforme y no venía como forzando el motor ni nada, ¿no? Pero dice que antes de llegar al entronque San Roberto, empieza a divisar como si una persona estuviera caminando a ras de carretera. Cuando logra acercarse un poco más, dice que lo ve muy claramente. Es un hombre y su vestimenta es una camisa blanca o clara y su pantalón oscuro. No dice si negro, mezclilla, lo que sea. Pero cuenta que lo que le llama mucho la atención es que esta persona no trae mochila ni equipaje y tampoco trae una lámpara y pues es de madrugada. Entonces él, pues por instinto, empieza a desacelerar, a bajar la velocidad para ver si es como, pues algún peregrino, una persona que va a necesitar un ride. No sé qué tanto se presten los traileros a subir gente ahorita que no conocen. Está muy difícil. Sí, está complicado. Pero pues él dice que baja la velocidad. Al alcanzar a esta persona como para que ellos puedan hacer contacto visual,
es cuando viene la parte impresionante. Cuenta que en el momento en que esta persona gira como la cabeza para hacer este contacto visual, digamos, él se impresiona porque no tiene ojos. O sea, este ser, este ente, no tiene ojos, tiene las cuencas como vacías y se le ven oscuras. Entonces no la piensa un segundo y le pisa el acelerador y se va alejando. Cuenta que a pesar de que estaba muy nervioso, sí decide mirar por el retrovisor y se da cuenta que este ser dejó de caminar. O sea, ya no está avanzando, dando pasos como cuando él lo había visto, como si se hubiera quedado parado viendo que este conductor pues se alejaba, ¿verdad? Total, avanza unos 30, 40 kilómetros, no sé, como una hora de camino. Sigue estando muy nervioso y llega hasta un paradero de estos que son pues para cenar, para descansar, para ir al baño, de traileros. Se baja, dice que todavía temblando, con las manos sudando y todo, y se compra un café. Se sienta pues para tranquilizarse y todo. Y por la hora, que ya eran aproximadamente 4:30 de la mañana, pues no había mucha gente. Entonces un guardia se le acerca, uno de seguridad, y le pregunta que si está bien porque se ve muy pálido. Entonces dice Pedro que él pues le da así más o menos los detalles de lo que le sucedió, de que vio a este hombre, cómo estaba vestido, que no tenía ojos. Y el guardia de seguridad le cuenta que en 2014 otro conductor de maquinaria pesada, por mala suerte, arrolla a una persona. Pero el impacto es tan fuerte que el cuerpo queda irreconocible. Entonces nunca pudieron como que pues avisarle a alguien si tenía familia. Supongo yo que se fue este cuerpo a una fosa común y pues ya nadie le dio como santa sepultura, creo que le dicen. Y así quedó. Y que no es la primera vez que alguien le cuenta que ve a este ser o entidad, pero lo peculiar es que normalmente estos avistamientos, que han sido pocos, que él se haya enterado, ¿verdad? Porque pues es un guardia de seguridad, no es alguien que esté ahí cerca del lugar. Suceden cuando hay este tipo de neblina, la que es como sábana. Entonces ahora él cuenta que cuando llega a pasar otra vez por esa área de Matehuala, de madrugada, ya no se frena por nada ni por nadie. No, pues sí, yo tampoco me paraba. Bueno, pero en aquellos tiempos estarás de acuerdo que, bueno, no sé qué tanto tiempo haya sido atrás, pero anteriormente yo digo que sí se tomaban la molestia a veces de parar. Pero ya en la actualidad está muy complicado que lo hagan. Sí, pues ya ves que, por ejemplo, en la época en que en Los Ángeles bueno, no en Los Ángeles, en California hubo mucho desvividor serial. Sí. Empezaban porque antes era muy común pedir ride de este que levantaban como el pulgar. Que aparece mucho en películas de esto. Ajá, entonces es una práctica que yo creo que la verdad, fuera de algún mochilero o algo así, ya casi nadie se anima a hacer. No, es que ahorita está muy difícil. Está peligroso. Está peligroso, sí. Sobre todo para las mujeres. Bueno, fíjate que quiero mencionarlo, tuvimos unas fallas técnicas hace un momento, no estábamos grabando y estábamos platicando todas las historias. Bien a gusto. Te voy a cambiar la jugada en esta ocasión. Okay. Voy a contar algunas historias que a mí llegaron por medio de algunas suscriptores o personas que son aficionados a los temas paranormales. Yo anteriormente tenía un canal donde yo contaba relatos de viva voz, mía, de Nazaret. Y recuerdo que hice una convocatoria para lo que son las historias paranormales más interesantes que tuvieran. Y me compartieron muchas. Entonces, hubo una que me llamó mucho la atención. Te voy a contar varias que recopilé en esa ocasión. Okay. Pero sobre todo las que más me gustaron. Hubo una que me compartieron de una zona bastante cercana a donde yo soy. Que es cercana a Ciudad Guzmán. Ya para Jalisco. Okay. Más o menos. Para llegar a esa zona de Ciudad Guzmán, tienes que atravesar gran parte de bosque. De hecho, pasas por Mazamitla, pasas por Valle de Juárez, por varios lugares. Y el paisaje está hermosísimo.
Una cosa que chulada, que pronto estaré por allá. Que es como bosque húmedo, ¿verdad? Sí, está precioso. Okay. Y el ambiente, pero hermoso. Entonces, hay una persona que me dice, ¿sabes qué, Nazaret? Me gustaría contarte una historia que me sucedió tanto a mi padre como a mí. Mi padre tiene muchísima experiencia como trailero. Uh-huh. Entonces, pues como lo es en muchas de familias de conductores de trailers, algunos los toman a personas irresponsables. Pero yo digo que es lo normal en estas familias. A los niños los enseñan a conducir desde muy jóvenes. Uh-huh. O sea, desde chiquillos. O sea, se los sienten en las piernas. Manéjale, mijo. Mira, mijo, así se le hacen los cambios. Oye, mijo, que aquí tienes que la compresión y la descompresión y no sé qué tantas cosas. Uh-huh. Bueno, pues su papá era de ese tipo de personas. Okay. Que a veces se lo llevaban a él, a su mamá, a veces a él solo. Y dependiendo los tramos. Cuando había llegado a la etapa de la adolescencia, tenía ciertas inquietudes. Porque le contaban mucho sobre historias paranormales en carreteras. Su papá era un escéptico. Okay. Decía que todas estas cosas eran tonterías, que no le hiciera caso a las personas, que todo lo que escuchaba era una charlatanería y todas estas cosas. Y pues decía, no, papá, algún día nos va a tocar, vas a ver. Y dice, ay, tú con tus cosas. Bueno, les toca llegar por esta zona carretera bastante bonita. Y dice que para esos momentos él ya tenía la capacidad como para manejarlo por sí solo, uh-huh, el tráiler. Okay. Ya llevaban varias horas de trayecto, pero cuando llegan a una zona de bajada, que precisamente comienza ahí en la zona de Mazamitla, uh-huh, su papá se despierta, se durmió como 2 horas y le dice, mijo, ¿sabes qué? Si quieres ya vente para acá, pásate al camarote y yo me encargo de manejar. Le dice, no, papá, si quieres yo me encargo, yo sigo manejando. Dice, no, mijo, es que aquí la carretera está un poquito más delgadita y pues es mejor que yo me lo lleve. Ya con más experiencia. Con más experiencia, obviamente. Uh-huh. Entonces, presuntamente este muchacho no tenía sueño todavía. Aún así se fue en el camarote y dice que algunos camarotes tienen unas pequeñas ventanitas. Y ellos ponen colchones pequeñitos, muy cómodos. Cuando estaba acostado, imagínate que está como atravesado y al ras del piloto queda pues la parte superior del cuerpo, uh-huh, acostada. Y veía hacia el frente, o sea, hacia sus pies, como hacia la zona del copiloto. Uh-huh. Y a través de la ventana podía ver a ciclistas. Okay. Haz de cuenta que hay zonas del bosque que esa parte no la entendía al 100%, porque yo conozco esa zona, que decía que veía ciclistas que iban jugando. Que iban como ruleteando por ahí, haciendo trucos y cosas, y hasta decían cosas, groserías, mira este viejo idiota, y cosas por el estilo. O sea, ¿los alcanzaba a escuchar? Sí, los alcanzaba a escuchar y los alcanzaba a ver. Ok. Estaban jugando. Entonces dice que le llamó la atención, se sienta en el camarote y se asoma ya un poquito más, con más atención hacia la ventana. Y dice, qué curioso, nunca había visto ciclistas aquí. Porque la carretera no tiene las condiciones necesarias, o sea, tendrían que bloquear el carril completo. Entonces ellos iban por la parte del bosque, que te digo, es muy difícil, yo no me lo imagino, ni siquiera me lo imagino, porque no tiene como que montañitas de tierra, cosas por así. Hay partes donde hay árboles y no se puede. Sí, aparte, normalmente es la carretera y está un poco más abajo, o sea, como que baja el bosque, pues. Exactamente. Y acá la cuestión está en que el bosque está como en forma de copa, ¿no? No sé cómo mencionarlo. Uh-huh. Sí, de cono. Y no hay forma, o sea, imposible. Imposible, en pocas palabras. Entonces le llamó mucho la atención, como estaba medio entre de día y ya tardezón, o nublado, se sienta, observa, y en efecto ve que van, hay como 3 ciclistas aproximadamente. De repente ve que en lugar del bosque, se meten hacia un lado de la carretera y van pegaditos al tráiler. Y su papá los logra observar. Y le dice a su hijo, le dice al muchacho, ay, perdón por la palabra, estos pendejos, a ver si no los piso. Así. Sí. Y de repente ve el señor que uno de ellos se va hacia la parte de adelante del tráiler
se tira al piso No. y pasa sobre él. No. O sea, sin capacidad de reacción. Fue muy rápido. No puede reaccionar. Iba cargado, no podía frenar Sí, no. tan rápidamente. Entonces siente que todas las llantas pasan sobre él. ¡Ay, no! Porque se sienten los brincos. Entonces cuando pasa eso, el papá estaba pálido, ya estaba algo grande el señor, estaba grande, estaba pálido, estaba como queriéndose desmayar. El muchacho se tiene que parar, tiene que agarrar el volante, y por allá en una parte donde hay como unos extensiones como de tierra, como pudo, jaló a su papá y él se estaciona. Maniobrió. Ajá. Ahí lo dije. Maniobró. Eso, gracias. Eso. Ahí le vamos a dar unas cachetadas. Entonces, cuando se acomoda, bueno, medio acomoda porque pues traía carga, como decía, el papá le dice, así como que con falta de aire, fíjate cuántos me aventé, fíjate cuántos pisé, no, gente inconsciente, así asustado, pero asustado como nunca. Y se baja el muchacho, empieza a revisar para empezar las llantas, porque se imaginaba que iban a estar todas rojas, y no ve nada. Cuando se acerca a la parte trasera, haz de cuenta que para poderse orillar tiene que pasar algunas curvas, y cuando regresa al supuesto lugar donde había aplastado a este ciclista, O sea, se va caminando, se baja y se va caminando. no había nadie, no había rastros de nada, nada. Entonces dice, ay, ¿qué pasó? Aún así ellos tuvieron que llamar a autoridades. Llamaron, disculpe, ¿sabe qué? Ahorita atropellamos a lo que se supone es una persona, no sé si puedan venir. Y llamaron ambulancias también. Entonces, dice que llaman a todos, llegan patrullas, llegan ambulancias. El de la patrulla dice, ¿estás bien? ¿Necesitas que te lleven al hospital? Algo. No. Este muchacho se preocupa más porque lo atiendan al papá, porque lo veía muy mal. Sí, pues del susto. Entonces, los paramédicos le dicen, no, como que nada más fue una bajada de azúcar importante. Ahorita con un gelecito, con eso se lo vamos a quitar. Y sí, el señor se recuperó rápido. Entonces, cuando les pregunta a los paramédicos, oye, la persona que atropellamos por acá, ¿qué tenemos que hacer? Dice, el atropellado. Dice, no, pues fíjate que ya van varias veces que nos dicen de que atropellan a un ciclista por ahí, pero nunca hemos encontrado a nadie. Ya van varias veces que nos lo reportan. Entonces, el mismo paramédico les dice, lo que nosotros sabemos es que hace algunos años unos ciclistas iban por aquí y precisamente un camión de carga o un tráiler, lamentablemente se los llevó de corbata y fallecieron ahí en ese lugar. Entonces este muchacho dice, no, ustedes están jugando con estas cosas. Le dice, no pues, ¿cómo crees? Se lo llevan caminando hacia la zona, y donde estaba una curvita, te digo que el acceso al bosque está medio complicado porque parece como cono, lo hicieron que se subiera y las cruces de los 3 ciclistas estaban ahí. No manches. Pero deja tú, o sea, está impresionante porque los vieron. O sea, primero los vio él, el joven. Sí. También los llegó a ver el papá. Los vieron los y dos. Sintieron Y lo sintieron. como si lo hubieran aplastado. ¿Cómo haces eso? Sobre todo lo que a mí me llama la atención es cómo haces que se manifieste de forma física a tal modo. Imposible. Pues no imposible, mira, sí les pasó. Bueno, les pasó a ellos y para mí sería imposible. Oye, tengo una duda, nada paranormal. Cuando pasa algo así, que tú haces que los servicios se trasladen, porque pues no es en la misma ciudad o así, ¿te cobran algo? ¿Se carga algún costo? Depende de la institución. Por ejemplo, yo quiero pensar que los que fueron ahí no eran del municipio, porque a lo que yo sé, Protección Civil, por ejemplo, de Mazamitla, no como tal no tienen un servicio de emergencia así bien establecido. Sí. Quiero pensar que tienen servicios particulares. Ok. Y estos servicios particulares, yo creo que sí se cobran. Sí, ¿verdad? Sí. Porque pues al final ni siquiera tuvieron un servicio. Sí, o a menos de que lo subsidie el municipio. Okay. O sea, que no tengan como tal una Protección Civil, una Cruz Roja, o Cruz Ámbar, o Cruz Verde, o lo que sea. Pero que paguen a una institución
O sea, sería la única forma de que no cobran. Pero yo creo que depende si es una institución pública o privada. Oye, a ti de paramédico, ¿el que maneja ambulancia también es paramédico? Sí, algunos de ellos sí. Nunca yo lo fui. ¿Tú fuiste? Yo lo ¿Y fui. nunca te pasó nada de Sí, conductor? de hecho ya lo he contado muchas veces. Una vez, lo voy a contar de nuevo, no me canso de contarlo porque estuvo muy fuerte. Llevé un traslado de Zaguayo a Guadalajara, a un hospital que se llama Santa Margarita. Llevamos a un paciente que iba a llegar allá al Santa Margarita alrededor de las 2 de la mañana aproximadamente. En carretera, lo que es autopista, te llevas como 2 horas a una velocidad moderada, porque no puedes ir tan rápido con pacientes de algunas enfermedades. Okay. Entonces lo llevamos sin ningún problema. Cuando nosotros íbamos de regreso, después de pasar la caseta, que creo que ahorita no está de cobro, que es la de La Joya, hay un Oxxo. Hay una de estas tiendas, y como era muy tarde y teníamos mucha hambre, pues nos paramos. Entonces compramos que las papas, que los galletitas, que los ochos y todas estas cosas. Entonces ya íbamos bien cómodos. Ya para ese momento no tienes que ir en el área de atrás. Puedes ir de copiloto, porque ya no traes paciente. Entonces yo iba de copiloto. Quien iba manejando era mi compañero, que era Daniel Gómez. Y como eran 3 de la mañana, íbamos a una velocidad considerable. Porque estaba libre, o sea, totalmente libre la autopista en súper buenas condiciones, propicia para ir poquito rápido. Íbamos en el carril de alta velocidad y se nos apareció algo delante de la ambulancia, en plena autopista. Entonces Daniel tuvo mucha pericia en este caso, le saca a esta persona, sombra, espectro, no sé qué era, y casi nos matamos ahí. ¿Pero de qué tenía forma? De una persona. Ah, ok. Una persona, pero en realidad no lo vimos con claridad. O sea, no pudimos percibir bien cómo era, porque haz de cuenta que te aparece de la nada en el carril de alta velocidad y le sacas. Sí, no, es inmediata la reacción. Entonces, ahí estuvimos a nada de matarse. Ajá. Y es que las ambulancias están pesadas, ¿no? Son pesadas. Fíjate, yo en un tiempo, a mí me gusta mucho manejar. Ajá. Y en un tiempo trabajé en Querétaro y en una delegación federal que era Querétaro, Guanajuato. Entonces nos movíamos mucho, sobre todo a pueblos, porque era un tema indígena. Ajá. Y íbamos mucho también a Morelia. Entonces yo era chofer, o sea, era asistente y yo manejaba. Y mi jefe me decía, a tal hora hay que estar en Querétaro, ¿eh? Los carrereaban. Así como, a ver cómo le hace. Sí. Se ponía sus audífonos y él se dormía. Entonces, pues ahí voy yo. Digo, me gusta manejar y manejo bien, pero ahí, o sea, si te tardas, el traslado es 3 horas, aunque le pises no vas a hacer 1 hora y media. Claro. Entonces, de repente sí era peligroso. Sí. Total, una vez nos pararon y un federal, y pues él pues tenía contactos, ¿verdad? Entonces ya él se pone a hablar y le dice, no, es que mira, tenemos una reunión muy importante con el gobernador de Querétaro, que no sé qué. Y me acuerdo mucho que nos dijo pues policía, tránsito, no sé qué es, agente federal, que dice, miren, ahorita ni aunque le pisen van a llegar, y con esta velocidad hasta una piedrita que se les cruce los mata. Entonces me quedó grabado que a ciertas velocidades, aunque sean cosas muy pequeñitas, un volantazo o algo, es de súper alto riesgo. Sí, nosotros ahí estuvimos a punto de quedar. Y ¿sabes por qué lo digo? Porque la ambulancia se inclinó, como si hubiera quedado en 2 llantas, y se azotó. Ay. Y vamos rapidísimo. Y bueno, como Daniel es medio miedosito, yo ya le había preguntado porque lo quise invitar al podcast. Le digo, oye, hay que platicar. Le digo, ¿te acuerdas de aquella experiencia de cuando se nos atravesó esta cosa? Sí me acuerdo. O sea, ya no platicaron qué fue ni nada. No, lo que hizo dejar ahí por La Paz.
Es que sí estuvo raro, o sea, es de las únicas cosas raras palpables que me han tocado ver en conducción. Sí. Fíjate que yo no la traía de historia, pero tuve una maestra en primaria, en quinto de primaria, me acuerdo mucho de la Miss Christie. Y ella tenía, yo creo que algún tipo de sensibilidad, porque tuvo muchas vivencias, por así decirlo. Y su hija terminó siendo paramédica, fíjate, ahorita que lo mencionas. No sé si tenga algo que ver. Ella era nuestra maestra de primaria y quién sabe por qué se animaba a contarnos tanto, porque lo compartía con todo el salón. En una de esas ocasiones nos contó que ella perdió un hijo, pero ella pues obviamente la historia es extensa y igual y para hospitales luego la cuento. Básicamente que vio una sombra que entró al cuarto de su hijo y en ese momento pierde la vida. O sea, lo ve como esa sombra va subiendo las escaleras, entra al cuarto y su hijo pierde la vida. Esa fue una. Pero ahorita en carretera me acuerdo mucho que nos contó de una ocasión que venían de noche su esposo y ella manejando, no sé en qué carretera. Me parece que Torreón Durango. Ese sí es carretera ras de suelo y es como llano. O sea, no hay altura, no hay sierra, no hay nada. Y dice que a cierta hora se les atravesó una criatura que ella describía como un caballo perro. Ahorita que ya estoy más inmiscuida en estos temas, se me afigura como ilustran los skinwalkers, como algo así cuadrúpedo pero largo, flaco, y que no les hizo nada, sino que para ellos fue riesgoso porque igualmente que tú, iban a una buena velocidad porque iban de noche y pues iba la carretera solita. Van los dos y lo que ella platica es como de un lado de la carretera, como que solo los cruza de frente. O sea, no se les para, no choca el carro, no los toca ni nada. Y que desde esa ocasión ya nunca se animaron a manejar de noche. Órale, como un caballo perro. Sí, o sea, ella lo describe así. Fíjate qué interesante, porque no he podido encontrar esos videos. Cómo me gusta hablar de ese video. Hay unos videos o testimonios de unos ancianos de un pueblo. Un pueblito, o sea, de muy pocos habitantes que se dedican a la cuestión de la ordeña de vacas, a la cosecha, etcétera. Donde están hablando a una cámara que es de muy baja calidad, o sea, de teléfono, y empiezan a describir la clase de animales que estaba atacando a sus vacas. Okay. Y ellos describían que eran como una clase de perros, pero del tamaño de un caballo. Entonces uno de ellos dice, así con sus palabras, de gente de rancho: nosotros logramos agarrar a uno de estos pinches perros y lo amarramos y lo subimos a un árbol y lo tasajeamos ahí y está bien raro porque los órganos están raros. Así la gente, así. Y yo, no manches, ¿cómo crees? Te sale perfecto el acento. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces, que empezaron a revisar cómo eran por dentro, nada como lo que ellos hubiesen, o sea, nada tienen registrado como algo igual. Ese video está público, pero no sé encontrarlo. Por si ahí yo lo alguien vi. Lo tiene, mándenoslo. Sí, está buenísimo. Fíjate que justamente te iba a decir, en la parte del caballo yo creo que se referían al tamaño. Sí, al tamaño. ¿Sabes qué se me figura mucho, si a ustedes les gusta Harry Potter, como al profesor Lupin cuando se convierte en lobo? Así se me figura que lo han de ver, como algo muy alto, delgado, y muy delgado y con cara de perro o de lobo o algo así. Así lo describían justamente. Sí, fíjate, me acuerdo mucho, ahorita me desbloqueaste ese recuerdo porque esa maestra, no sé por qué nos contaba. Yo creo que si nos hubiéramos acercado a preguntarle directamente, les daba más detalles. Ha de haber tenido muchas historias. ¿Seguías tú o sigo yo? Creo que sigo yo. A ver. A menos que quieras seguir tú. No, ya, pues es que se nos va la onda. Oye, esta historia nos la mandaron y se me hizo muy interesante porque tiene una conexión conmigo, relativamente. Este relato pasa en la carretera Durango-Mazatlán. Yo soy de Durango y al menos unas 2 veces al año, yo creo, en mi infancia, ahorita ya no tanto, pero íbamos a Mazatlán o cruzábamos porque como mi papá es de Sonora, como ya he dicho, pues es la ruta, ¿no? Durango-Mazatlán. Hace como 12 años o 15 existe la nueva supercarretera, que es este famoso puente Baluarte, que es el puente
atirantado, creo que más grande de Latinoamérica, algo así. Ah, sí, Está en esa carretera. Pero previo a eso, era un tormento ir a Mazatlán. Bueno, al menos para mí, porque yo me mareo muchísimo. Y eran muchas curvas. Esa carretera, Durango-Mazatlán, es sierra. Haz de cuenta que nosotros estamos como al nivel del mar, la carretera sube y el punto más alto es el Espinazo del Diablo. Uh-huh. Y de ahí vuelve a bajar y agarras una parte de Sinaloa y otra vez llegas pues al nivel del mar a Mazatlán, ¿verdad? Creo que si no mal recuerdo, esta carretera tiene alrededor de 3 o 4 mil curvas. O sea, decía mi papá que aún no salías de una curva cuando vas entrando a otra. Uh-huh. Y de hecho, hay muchas partes donde la sensación es como en el carro es hacer esto, ¿sabes? Como ni siquiera es curvas, son maniobrar como mucho. Seguidito. Y como era carretera libre, solo eran 2 carriles, uh-huh, ida y vuelta. Entonces, la verdad, históricamente ha habido un chorro de accidentes. Muchos de familias, como pues nosotros como duranguenses íbamos a Mazatlán pues a vacacionar, entonces cruza mucha familia aparte de cargas pesadas y todo esto, ¿verdad? Y hay muchas historias de gente que pues se salía de carretera, perdían la vida, incluso unas un poco más, no quiero decir chistosas, tal vez tontas, de gente que se bajaba de algún camión de pasajeros y al querer hacer sus necesidades a la orilla se caían o cosas así. O sea, también hay historias de ese tipo. Bueno, pues total, esta historia nos la manda Martín y dice que él desde 1995 es transportista. No sé si de tráiler o de camión de pasajeros, etcétera, etcétera. Pero nos cuenta que ahí por el 2008, que aún no estaba la carretera, la supercarretera, pues él iba de madrugada manejando en esta carretera y a la altura del Espinazo del Diablo de repente ve a una niña descalza. Uh-huh. Para empezar era de noche y que la peculiaridad de esta niña es que trae un vestidito rosa. Entonces como que su primer pensamiento fue pues a lo mejor anda con alguna de las cabañas de aquí, ¿no? Uh-huh. Porque pues toda la sierra es medio turística. Cabe aclarar, obviamente, que para todo esto, más o menos la hora en que recuerda que fue este suceso, entre 2:40 y 3 de la mañana. Ay, no manches. Entonces, dice que la niña no era tan chiquita, que él la veía como de aproximadamente 10 años. Cuando la ve, su instinto es como que frenar. Y obviamente no frena de golpe, va bajando la velocidad y cuando hace esto, la luz de su auto, de su camión, logra como alumbrar a esta niña y dice que tenía los ojos completamente negros. Entonces, él en el shock, pues ya no frena, ahora al contrario, acelera. Y que cuando voltea en el retrovisor, la niña levanta como la mano, como si lo saludara. Obviamente, él pues no la piensa y cuando regresa la mirada al frente y vuelve a checar en el retrovisor ya no había nada, o sea, ya no se alcanzaba a ver. Él cuenta que pues ya no se frenó y llega hasta un retén militar que hay pues un poco más adelante. Dice que, se me pasó un detalle muy importante. Cuando pasa esto de que voltea el retrovisor y la niña levanta la mano, se escucha un golpe en la caja, en la parte de arriba. Y cuando voltea la mirada al frente, regresa, ya no hay nada. Llega el retén militar, les platica todo, yo creo que obviamente con un nivel de susto importante, y dice que ellos mismos le ayudan a revisar, como que si trae algo arriba, a los lados, algún golpe, sangre, lo que sea, y que no encuentran nada. Entonces que en este movimiento uno de los soldados se acerca y le pregunta si era una niña de vestido rosa. Entonces él ya se queda, pues pela los ojos, ¿verdad? Sí. De cómo supo. Dice que en 1993 hubo un accidente pasando, es que no sé cómo explicarte, el Espinazo del Diablo tiene como estos laterales de tierra, un pedacito, uh-huh, y antes cuando se usaba esa carretera y no existía la otra, ahí había unos puestos de gorditas.
Ah. De hecho, incluso en el Espinazo hay una pared que dice Espinazo del Diablo, aquí se inauguró por el gobernador tal, en el año tal, y son letras así como pintadas. Sí. Y es un pequeño mirador porque pues se ve la inmensidad de la Sierra Madre Occidental, ¿va? Entonces mucha gente se paraba ahí, pues a tomarse una foto, a comerse una gordita, a vomitar también. Entonces ya de ahí, o sea, literalmente yo me acuerdo de niña que cuando decía, ay, ya pasamos el Espinazo, ya como que bajaba la intensidad de las curvas. Todavía había muchas, pero ya había pasado como lo más pesado. O a lo mejor era la sensación de que ya ibas de bajada. Ya ibas de salida, Ajá. sí. Dice que una familia pues pierde el control y se sale de la carretera y los acantilados son pues impresionantes. O sea, yo no sé si en esos accidentes tal cual el carro se frene porque hay muchos árboles o se vayan hasta qué profundidad o cómo los encuentren, la verdad desconozco, pero sí era un tipo de accidente muy recurrente. Entonces, bueno, ya el soldado le platica que en 1993, ahí por el kilómetro 13, esta familia sale de carretera, obviamente todos pierden la vida, y entre esa familia iba una niña con vestido rosa, que es la que algunos conductores han visto y reportado una que otra vez. ¿Cómo ves? Esa aparición sí daría, como que los niños dan más miedo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, por lo menos a mí me daría más miedo. Es que, por ejemplo, en las historias, creo que ya lo hemos platicado, no me queda muy claro en las historias que hemos platicado con niños. Hay quien dice que los niños no... O sea, como que ellos no tienen la capacidad de quedarse en este plano porque su alma es pura. Uh-huh. Entonces, yo he escuchado que los que se quedan o que tú ves o logras ver como entes o apariciones de niños, en realidad no son niños. Sí, son entidades como demoníacas, sí, densas. O como más malas. Malignas, cierto. Pues sí. Ya que tenga los ojos negros ya no se ve muy amigable, ¿verdad? Ay, el día que le lleguemos a la Elena así con los ojos negros, a ver qué hace. Ay, no, yo no quiero que me pase nada de miedo. Bueno, fíjate, hay una historia que ya te sabes media historia porque tuvimos que cortar a media grabación porque lo estábamos grabando. Bueno, por lo menos el audio. Hay una historia bien interesante que compartieron de Uruguay. Uh-huh. Esta historia me gusta demasiado porque es de las primeras historias que a mí me compartieron cuando comienzo en la creación de contenidos. De hecho, fíjate, fue la cuarta historia que yo compartí como creador de contenido. Nuevecito. De hecho, malísimo para la narración, pero fueron mis primeros videos. Hago una convocatoria por ahí en Facebook, en Instagram, en algunas plataformas. Y les digo, pásenme sus historias más macabras. Y de entre todas estas historias me comparten una que se llama El Atajo. Okay. La persona que comparte la experiencia dice que es de Uruguay y que pues gran parte de su vida estuvo viviendo ahí en esta, no sé si sea correcto decir provincia, ciudad, que la conocía a la perfección y de hecho al lugar donde ya siendo adulto trabajaba también se podía transportar o se había transportado con sus padres y era, en pocas palabras, rápido el trayecto, por lo menos a esa zona, porque había una carretera medio habilitada que pues hacía el trayecto corto. Sin embargo, cuando abrieron su autopista, la autopista hizo que, por lo menos a ese lugar, a esa ciudad, a ese municipio, se ampliara el tiempo. O sea, okay, era más... lejos de lo que creería la gente, era más largo el trayecto. Okay. Entonces, cuando ya era adulto, trabajaba en este lugar, en esta otra ciudad. Ya estaba casado, ya tenía hijos. Y la cuestión estaba en que su esposa no se quería mudar de ciudad, porque allí era donde tenía toda su familia. Así que pues por la familia, tenía que trasladarse en vehículo hacia ese otro municipio donde se hace algunas horitas para poder llegar. ¿Todos los días? Todos los días. Ok. Era de que se levantaba demasiado temprano y llegaba demasiado tarde a su casa. Solamente lo que tenía para disfrutar era los fines de semana que no pues, iba a trabajar. Bueno, dice que esta carretera que utilizaban cuando pues todavía no estaba la autopista,
dejó de utilizarla porque decían que estaba en malas condiciones, que había algunos socavones, que había que estaban en muy malas condiciones. Sin embargo, una vez dice, a ver, le voy a intentar por la mañana, con luz de sol y todo, se va por esta carretera y se da cuenta que lo único que tenía era que estaba sin pavimentar, sin asfalto, sin nada, pero estaba parejita, bonita la carretera. Sin hoyos ni nada. Entonces cuando ve eso dice, mira, y sí disminuía la cantidad de tiempo de llegada hacia la ciudad donde él trabajaba considerablemente. Decía, no, esta carretera es una maravilla. Sin embargo, nunca se atrevió de noche porque decían que pasaban muchas cosas, pero él se iba por el lado de robos, asaltos, etcétera. Y por cierto, sola la carretera, o sea, no se encontró a nadie. En una ocasión, su esposa le dice, ¿sabes qué? Pues ese es el cumpleaños de mi mamá. Es importante que estemos temprano. Pide permiso en tu trabajo y no vayas a trabajar. Mejor te quedas aquí con nosotros y llegamos temprano. Y dice, no, yo tengo que ir a trabajar, no puedo faltar al trabajo, es importante que me presente. Pero vamos haciendo algo. Trato de venirme un poco más temprano. No lo dejan salir más temprano. Okay. Y no le queda de otra más que agarrar este atajo. Entonces se mete a esta carretera que estaba ya prácticamente olvidada y se da cuenta de que cuando llega a esta carretera el ambiente se ve muy sombrío, muy, pero muy macabro. Okay. Y que a los costados los árboles se veían más tenebrosos de lo que él pensaba. Okay. Una niebla un tanto espesa que ni siquiera le permitió avanzar a la velocidad que él se estaba moviendo. Entonces dice que hasta cierto punto salió hasta perjudicial, porque iba como a 8 o 10 kilómetros por hora. O sea, le salió más tardado. Exactamente. Entonces él ya iba con la idea, híjole, mi esposa me va a dejar de hablar por regañar todo el mes, me va a dejar sin comer, cosas por el estilo. Ya no me va a echar lonche. Entonces cuando iba, se da cuenta de que detrás de los árboles o detrás de los arbustos se veían ojitos brillosos, como si fuesen animales silvestres. Dice, pues es normal, ¿no? Pero como que veía más de lo normal, que se asomaban y después se volvían a esconder. Entonces de repente pues él ya estaba así volteando de frente, no veas, no pasa nada. Y cuando llega a cierto tramo que dice que era como la mitad de esta carretera, hay un tronco, como la rama de un árbol caído, que no era muy grande, podía saltarla con el carro, pero tenía el peligro de que se ponchara alguna de las llantas. Sí, claro. Entonces dice, no me puedo arriesgar. O que se le atorara alguna manguera o algo. Se me olvidó mencionar un dato importante. Ajá. Creía ver, aparte de estos animales que se asomaban por los árboles, creía observar a la silueta de una anciana. Okay. Que también se asomaba por los árboles. Anciana, cabello corto, cabello totalmente blanco, flaca, extraña. Y también ahí está es mi imaginación, no es nada, tú para adelante. Entonces no le queda de otra más que bajarse, quitar el tronco rápidamente e intentar subirse a su carro rápido. Cuando voltea la mirada hacia el otro lado de su vehículo, ahí ya estaba la señora. No. Pero la señora estaba, o sea, sus dimensiones, su altura, era demasiado fuera de lo normal. Como si midiera 2,5 metros aproximadamente. O sea, gigantesca. Flaca, con el cabello igual, corto, pero la cara horripilante de la señora. Y sabes que la parte que a mí me llamó muchísimo la atención, que decía que los dedos tenían una clase de uñas bastante largas. No uñas como las de nosotros, uñas como si fuesen de una clase de animal. ¿Como garras? Como garras, precisamente. Ok. Entonces, cuando observa eso, lo único que se le ocurre es subirse al vehículo, arrancar lo más rápido que pudo, que recordemos que había niebla, y no le importó que no hubiera nada en el camino. Entonces, cuando ya iba a alta velocidad, dice que escuchó un ruido en la parte de arriba de su vehículo, y que cuando observa hacia, pues a lo que podía él observar mientras iba conduciendo, era que las garras estaban sobresaliendo hacia el cristal de su ventana, tanto del lado del piloto como del copiloto.
y que por la parte del frente los cabellos de la señora tapaban algo la visión hacia el frente, como si se estuviese agarrando así. Okay. Entonces que él ya iba rezando, iba asustado, y la parte que a él le llama muchísimo la atención es que, recordemos, iba casi a la mitad de lo que era este camino, este atajo. Pues resulta de que no dio ni, que será unos 50 metros, y llegó a la carretera a la que ya lo iba a llevar a su casa. Okay. Cuando llega a la carretera iba a tan alta velocidad que se metió así rapidísimo a la carretera y casi choca con otros vehículos que ya venían circulando, que afortunadamente estos se lograron frenar, y él pudo incorporarse. Cuando llega a su casa, la esposa lo recibe y le dice: ay, mi amor, ¿qué pasó? Dijiste que ibas a llegar muy justo. Dice: perdóname, se me hizo muy tarde, pero no sabes lo que me pasó. Y dice: ¿de qué me estás diciendo, hombre? Si llegaste 1 hora antes, ya iba tarde. Él decía que ya iba tarde. O sea, hubo como un brinco temporal. Como una clase de brinco temporal. Y según él, cuando estaba justamente quitando la rama, él le calculaba que ya iba tarde, como una media hora aproximadamente. Entonces no pasó eso. Y esta persona menciona, cuando comparte la experiencia, me dice: mira, yo te la pongo a ti porque pues vas a narrar la historia, pero siempre que se la cuento a mis hijos, a mi esposa, a mis compadres, a todos, me dicen que estoy loco y que eso que yo viví fue una alucinación, o fue producto de que yo consumo cosas, pero me dice: de verdad, te lo juro que me pasó. No manches. Pero trae a la, bueno, digámosle bruja, ¿no? Trae a la bruja agarrada, se incorpora y ya en algún punto ya no se ven las uñas. Dice que cuando se incorpora a la carretera ya no estaba. O sea, voltea a observar las supuestas uñas y el cabello ya no estaba. Saliendo solamente de como de este tramo, ¿no? De ese tramo carretero. ¿Y tú qué crees que sea? Ay, siéndote sincero, no entiendo que haya sido eso. Se me pasó a dar un dato que es importante. Cuando llega a la gasolinera, que fue donde nos quedamos con la historia. Cuando llega a una gasolinera, porque estaba muy asustado, estaba muy alterado, comprenderán que las personas que están bajo cierto nervio de este tipo, manejar es complicado. Entonces se para en una gasolinera y les empieza a decir a los de la gasolinera: es que me atacó una anciana que está así y así y así. Y en idioma mexicano, yo estoy diciendo, no sé cómo hablen allá. En Uruguay. Es como si le hubiera dicho un despachador de ahí de la gasolinera: ¡ey, güey, ven! ¡Ven! Y ahí va el otro: oye, está diciendo que una anciana se le subió y el otro: no, ¿cómo crees? O sea, porque ya iban varios testimonios de personas que se atrevieron a tomar ese tramo, que les pasaba lo mismo. O sea, no era el único. No manches. Pero lo que me llama mucho la atención es que haya sido tan grande. O sea, la altura, pues, que dijiste que tenía. Yo no entiendo que haya sido. ¿O no sería el miedo? ¿La percepción de él del miedo? Bueno, no sé. No sé, no. Bueno, yo creo que uno podría notarlo. O sea, definitivamente. También, si agarraba el carro por las orillas, pues. Era muy grande. Sí, estaba grande. Era muy grande. Y dice que en aquellos tiempos eran carros de dimensiones también muy grandes. Sí. O sea, no como los de ahora, que son bastante compactos. Sí. No, el de él era grande. ¡Qué miedo! Y yo creo que sí puedes lograr ver que son más grandes que tú. O sea, por ejemplo, yo mido unos 65. Y cuando veo... como por ejemplo, conseguimos una colaboración hace poco tiempo con el documentalista. No manches, está... ¿Grandote? Está grandísimo. Y dije: ¡ay! ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal? Entonces, inmediatamente notas las dimensiones, sí, claro, de alguien que es muchísimo más grande que tú. Qué sorprendente. Pues justamente hay un término que no existe en español, que es como un tipo de bruja, como de las brujas feas, como de las brujas de cuentos de Disney. Exacto. La típica de nariz aguileña, con una verrugota, que normalmente comen niñas, cosas así.
Es un tipo de bruja, en inglés tiene un nombre especial, que es como esta bruja muy terrorífica. Así se Nosotros me le figura. llamamos brujas siniestras. Bruja siniestra. Así bueno, el término así lo utilizamos. Ok. Y mira, antes de que me empieces con la otra historia, yo tengo una que esa sí fue ya muy personal. A ver. Que fue con mi padre. Ok. Mi papá, que también era taxista. Mira, si se la inventó, y si se la inventó también mi mamá, fue una muy buena historia. Te voy a decir el por qué. Mi papá siempre fue taxista nocturno. Ujú. Y estaba en el sitio Morelos, como ya lo había mencionado hace unos episodios. Y también, como lo mencioné en ese episodio, esperaba los viajes que venían de la Ciudad de México, porque casi siempre iban llenos. No había muchos viajes de las empresas, por lo tanto los que había llegaban a tope. Ventaja para los taxistas, llegaban en la madrugada. Entonces, como llegaban en la madrugada, algunos de estos, como no los recogían, estaban obligados a tomar taxi. Ujú. Ahí, a las cercanías de la ciudad, hay un pueblo que se llama San Pedro Caro. San Pedro Caro tiene una provincia, una ranchería que se llama La Palma. La Palma está prácticamente, tiene parte del lago de Chapala. Ok. O sea, está como al lado contrario de justamente Chapala, que es el municipio, ¿no? Que ¿Qué- ya es de Jalisco. ¿Qué tan cerca queda Ajijic de Chapala? Está muy cercano, Sí. de hecho. Es que conozco Ajijic, Bueno. no conozco Chapala. Está cercano. Bueno, haz de cuenta que la zona de Michoacán está prácticamente al otro lado Sí, de lo como que es de este frente. lago. Y en esta carretera que es de La Palma, Ujú. hay muchos, pero muchos testimonios de personas que han visto a una mujer de características muy aterradoras. Ok. Pero también hay algunas historias que nos han compartido de qué es lo que sucedió en realidad en ese caso. Pero primero te cuento la historia. Mi papá toma el viaje de un señor que venía en uno de estos autobuses que iba para La Palma. Ok. Entonces, cuando iba para La Palma, este señor le dice: ¿qué onda? ¿Cómo está? Me lleva aquí a La Palma. Sí, súbete. Le sube sus maletas y todo. Y cuando la sube, este señor le empieza a decir que venía de Estados Unidos, que ya tenía muchos años de no ir, que hizo buen dinero, que ya compró su casa, etcétera. Cosas iban Ujú. platicando. De repente, haz de cuenta que esta carretera tiene como unos canales de riego Ujú. a los costados de la carretera. Y ha fallecido gente porque se voltean carros ahí y se ahogan Quedan como en el agua. en el agua, justamente. Ok. Y dice, bueno, según nos contó mi papá en esa ocasión, que una mujer estaba pidiendo red. Te estoy hablando de una carretera en medio de la nada. Y de madrugada. Ok. Entonces que hace radio o que les hacía la señal de que se pararan. Y el señor le dice: no te pares, no te pares, no te pares, no te pares. ¿Por qué? Eran otros tiempos. No sabes si te van a hacer algo, no te pares. Entonces que cuando se para y quiere bajarse del carro, no había nadie. Ok. Y cuando iba a ir a asomarse a la zona donde estaba esta mujer, este señor le dice: llévame ya, No te lo voy a hagas. pagar. Y bueno, se tiene que subir y ya iban. Y este señor, cuando iban en el trayecto hacia La Palma, le dice: si te vuelves a encontrar a esta mujer, no te pares, vete. Y mi papá le dice: es que, cabrón, pues suceden muchos accidentes por aquí. ¿Qué tal si la señora sufre un accidente, algo? Necesita ayuda. Entonces ponte a pensar en eso. Y dice: no, pues yo te recomiendo que no te pares, y hasta ahí. Bueno, lo deja en su domicilio. Cuando va de regreso, pues mi papá fumaba mucho. Se para, andaba en un gran marquís. Ujú. Era un gran marqués. Se para justamente en el lugar donde vio a la mujer que pedía el ride. Y cuando se para, trata de bajarse hacia donde estaba Caminando. canal. Sí, caminando. Ok. A este canal de riego. Lo único que iluminaba en esa ocasión eran los faros de su carro. Se asoma un poquito la luz de la luna, nada más, pero no nada de así como que muy intenso. Y cuando observa hacia abajo, se da cuenta que no hay nada.
Nada. Un accidente, algo, nada. No encuentra nada. Bueno, ya iba con su cigarro encendido, muy tranquilo, escuchando música. Observo por el retrovisor y venía la mujer en el carro. ¡No! ¿Me lo juras? ¿Que le pasó a tu papá eso? Le pasó eso. Entonces, que cuando ya estaba en el carro, él se asustó demasiado, pero no se paró. Obviamente, cuando vas manejando de forma normal, puedes observar casi de reojo el retrovisor. Y de repente empiezo a observar aquí de reojo como si se asomara algo así. En vista panorámica. Exactamente. Uh-huh. Que llegó hasta aquí. Ay, no. Pero a ver, ¿la mujer se parecía como a la del aro o algo así? La mujer o estaba normalita. descarnada de la cara. Como si fuese una calavera con pedazos colgando. ¡Oh! Entonces no volteó. No volteó. Y allá, pues para aquella zona hay una característica. Hay estaciones de música cristiana o católica o de este tipo, que pone una estación, les subió a todo volumen al estéreo y venía cantando canciones de Diosito. Estaba la sangre de Cristo tiene poder. Sí, así. Entonces, pues ya iba muy nervioso. Dice que hasta el cigarro se le cayó en una de las piernas y se le quemó el pantalón. Entonces, que de repente, cuando ya siente que no hay nada de movimiento, voltea y ya la mujer no estaba. Se fija por el retrovisor y ya no estaba. Cuando voltea al frente, la mujer estaba en medio de la carretera. Cuando la ve en medio de la carretera, ahí sí se asustó demasiado, jala el volante, le pega un caballo y el carro cae al otro lado donde no estaba el canal de riego. El carro quedó ahí varado y medio abollado. Y eso sí, lamentablemente murió el caballo. No manches. Y fíjate cómo lo vivimos nosotros como sus hijos. Nosotros siempre esperábamos que él llegara a la casa porque él tenía cierta costumbre. Nosotros le lavábamos el carro. Pero cuando le lavábamos el carro, nosotros veíamos como que el que lo lavaba primero se llevaba el tesoro. ¿Por qué razón? Porque todas las monedas que él agarraba en sus viajes las aventaba debajo del tapete. Entonces, quien llegaba y limpiaba primero, se llevaba todo lo que estaba debajo del tapete. ¿Como incentivo para ustedes? Sí, o sea, okay. Nosotros lo veíamos hasta como un juego. Sí. Y haz de cuenta que no llegó en la mañana. Y yo tenía la costumbre de subirme a la barda que detenía uno de los portones para ver cuando él venía y yo ganarme el dinero. Nunca llegó. Vivilla desde chiquillo. No llegó. Y haz de cuenta que mi mamá de repente se tuvo que ir y nos dejó encargado de mi madrina Licha, que era una vecina. Y cuando regresa mi papá estaba un tanto golpeado por los impactos y todo esto. Y nunca nos dijeron qué pasó. O sea, ¿no les platicaron? No, ahí no, en ese momento no. Ya cuando pasó todo y ya tenía el carro y lo mandó a arreglar de las abolladuras y todo esto, ahora sí ya nos platicó. Fíjate, yo de niña, cuando escuchaba este tipo de accidentes de que, ay, le pegaron una vaca o así, yo no dimensionaba... No, sí es peligroso. Como que la fuerza, y yo hasta decía, ¿pero por qué se murió la vaquita? Ya que ahora que manejo y digo, pues claro, es que es una máquina pesada, o sea, traes metal, el motor, todo, más la velocidad que traigas en el carro, porque mucha gente muere chocando con vacas y caballos. Aparte de que el animal muere porque pues con el impacto yo supongo que le truenan los órganos o algo, la gente muere muy seguido en estos accidentes. Sí, también depende del tipo de vehículo. Fíjate, yo como paramédico nos dan una clase que se llama la cinemática del trauma. Ok. Depende la altura de tu vehículo, las dimensiones de tu vehículo, la velocidad y el tipo de animal que atropellas. Por ejemplo, yo podría considerar de mucho peligro, demasiado peligro, lo que mencionábamos de los alces. Sí. Porque el alce es muy alto. Sí, grandísimo. Entonces, como es muy alto, a la hora de atropellarlo, solamente le vas a pegar en las patitas y todo el peso te va a caer en la cabina. A excepción de lo que podría ser un perro, a lo mejor todo pega en la zona frontal
y de ahí no pasa, te va a bollar todo. Y posiblemente te puede pegar una llanta y te sales o algo. Pero de pegarte a ti directamente, raro. A menos de que el perro brinque o pase algo. O el carro sea muy bajo. También. Entonces todo eso también depende como para... Fíjate, una vez, tiene que ver con la historia que contaste de los ciclistas. Una vez venía yo con mi papá y yo venía en la parte de atrás, o sea, venía mi papá conduciendo, mi mamá copiloto y yo atrás del conductor. Era un Platina el carro, de esos chiquitos. Y aplastó una paloma. Ya ves que los pájaros pues se ponen en el suelo y normalmente cuando vas a pasar vuelan. Entonces yo creo que mi papá hizo confianza y la paloma hizo confianza también. Y pues le pasamos encima, pero le pasamos con mi llanta. Y yo me acuerdo que sentí así como tronó, o sea, como los huesitos y todo. Ah, no manches. Y me dio un asco, o sea, se me revolvió el estómago de la mala sensación que, pues, que se genera, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahorita que contaste el del tráiler, me imaginé justamente esa sensación como de aplastar a los animales o a lo que atropellas, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, en este caso, el carro que traía tu papá estaba grande. Estaba grande, pero, bueno, de una altura no muy... Sí, eran chaparros, pero, o sea, eran carros muy grandes. Muy grandes. ¿No? Nosotros les decíamos lanchas. Sí, justamente así le dice mucha gente, las lanchas. Pero bien cómodos esos carros. ¿Y lo perdió? No, sí lo pudo recuperar. No era de él, o sea, pagaba una concesión y pues no era de él, pero sí se pudo recuperar, sí se pudo arreglar. Oye, y en este caso, porque he escuchado diferentes historias como de ese tipo, ¿tú crees que la energía, el ánima, el fantasma, lo que sea, quiera como cobrar más vidas? No sé cómo decirlo. Ay, fíjate, qué bueno que lo mencionas, ya se me estaba olvidando. Cuando publico esa historia en mi canal de relatos, recibo un montón de comentarios. Y entre esos, haz de cuenta que ya lo había publicado hace 2 años y llega un comentario. Me dice, yo sé la historia de esa descarnada. Y yo, caray, a ver, mándame mensaje. Entonces me manda mensaje y me dice, mira, esa mujer lamentablemente fue una chica a la que unas personas pues le hicieron algo horrible y después de hacerle eso la dejaron ahí toda lastimada de su cara, de su cuerpo, en la zona del canal. Ni siquiera había sido un accidente de carro. No, a ella la tiraron ahí. Entonces a mí me queda claro, por lo menos en la actualidad, cuando hablamos de seres que se representan o se manifiestan en forma de mujer, pero de forma muy aterradora, es porque verdaderamente tienen como una energía muy de venganza. Claro. Quieren cobrárselas. Y es bien interesante porque todos los testimonios que yo he escuchado de esa carretera donde observan a esa mujer, todos son de hombres. Sí, eso te iba a decir. Y como decía un amigo antropólogo, que es Chuy Campos, decía que muchas de las manifestaciones paranormales que hay de estas entidades o estos seres en forma de mujer es porque denuncian violencia de género. ¡Qué loco! Uh-huh. O sea, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido que a los hombres se les manifieste de esa forma. Y también que se les manifieste de forma tentativa. Uh-huh. De forma, porque también hay muchos testimonios de... fíjate, me acabo de acordar de otra. Espérate, antes de que avances. ¿Qué crees que hubiera pasado si tu papá hubiera volteado cuando la tenía aquí a su lado? No sé. No, yo creo que hubiese chocado. O hubiese caído al canal. Pero qué valiente, oye. Ay, ¿cuál valiente? Dice que iba aquí. Sí, pero puso música. O sea, todavía se puede. No sé, es que yo creo que en cualquiera de estas historias que has contado, yo creo que yo me hubiera hecho del baño. Bueno, pues sí se asustó. Y de hecho, de ahí venía una teoría de mi mamá. Que bueno, yo no creo que haya sido así, pero pues, quién sabe. Que a partir de ese momento fue cuando se enfermó mi papá, porque le dio diabetes de repente. Y pues a otras enfermedades. Que bueno, conlleva más cosas, falta de cuidados, mala alimentación, etcétera. Exceso de azúcar y cosas por el estilo. Pero pues, según mi mamá, cuando vivía en aquellos tiempos, decía que era porque ese susto le detonó todo. Ay, qué miedo. Sí. Qué sorprendente. Ahora sí, cuéntame. No sé qué me ibas a contar. Ya se me olvidó.
Nah, no es cierto. Es de una persona que justamente lo que mencionábamos de los traileros, que a veces recogían a personas. Sí. Bueno, pues una persona que era, pues, ojo alegre, que le gustaban las mujeres, así, pero de todo tipo de mujeres, que decía... Enamorado del amor, dijeron. Ándale, o como decía que yo me abuelo con eso, un alma enamorada. Un alma enamorada. Bueno, pues que en una ocasión ya se estaba pasando de lanza porque lastimaba a las mujeres, sí las lastimaba. Entonces que de repente ve en la carretera una mujer muy bonita, preciosa, que estaba pidiendo ray. Estamos hablando de un trailero, Un ¿verdad? trailero. Entonces que se para, que era un municipio que él conocía, o las cercanías de un municipio que él conocía, y que le abre la puerta y le dice: ¿qué onda, preciosa? ¿A dónde vas? Voy aquí adelante, mijo, llévame, ándale. Ahorita veo cómo te pago. Así, y este dice: ya estuvo. Y que lo sube. O sea, que la sube a la chica. Cuando iban en el trayecto, venía plática y plática. No, que pues cuando un hombre quiere impresionar, yo tengo dinero, yo gano muy bien. Blofeando. Sí. Y esta muchacha, ajá. ¿A dónde vas? Aquí adelantito. Entonces que cuando iba, y iba platique, pues tenía que ir atento al frente, empieza a percibir una clase de olor bastante feo. Como si fuese algo muerto. Ok. Como carne podrida. Como carne podrida. Entonces se da cuenta de que esta mujer estaba tomando posiciones medias raras. Como por ejemplo que se agarraba del tablero y se empujaba con las manos, pero se quedaba así como inmóvil. Ok. Y le hablaba: oye, ¿estás bien? Y se quedaba así. Y de repente, o sea, que ya se estaba medio enojando, no asustando, enojando. Oye, ¿qué no ves que te estoy hablando? Y de estar así, voltea. Que era una calavera. No. Y chocó. Cuando choca, muy similar a algunas otras historias que hemos contado. Cuando choca, se dio cuenta que chocó con otro trailero. Afortunadamente no iba a alta velocidad, pero sí iba cargado. Entonces cuando choca, afortunadamente no se aplastó ni nada, solamente fue el golpe. Pero cuando se baja, resulta de que ahí había, en uno de los árboles, ni siquiera era una cruz, era como una clase de leyenda, lápida pequeñita, algo por el estilo, de que estaba en conmemoración de una mujer que había fallecido de la misma forma de la que te dije de esta señora de La Palma. Ok. No le quedaron ganas de volver a subir a gente. Son vengadoras. Sí. Personas, bueno, que quedaron enojadas. Y este señor, bueno, pues es que no podría saber, pero si ya lastimaba a gente, como esto hizo que parara o algo parecido. Muy seguramente siguió con lo mismo. Qué miedo. Pero fíjate, lo que me llama mucho la atención es que estas manifestaciones exclusivamente a hombres. Exclusivamente a hombres. Ni los fantasmas los quieren, oye. Pues, es que son bien tóxicas. Así que, ¿cómo ven estas historias? ¿Qué, nos echamos otra o ya? No, aviéntatela. ¿Me la aviento? Bueno, pues me voy a echar la última historia. Este relato nos lo manda también alguien de la comunidad y lo elegí porque tiene que ver con un lugar que es cercano a uno del equipo de Macabros. Esta historia se llama Eco del Puente. Y nos la envía Germán. Germán dice que él ha sido transportista de carga pesada ya por mucho tiempo. Y sobre todo en esta zona de Veracruz, Oaxaca, porque pues Veracruz es puerto y pues hay mucha carga pesada para mover lo que sea, ¿no? Entonces cuenta que en el tramo de Tuxtepec a Veracruz se cruza el río Papaloapan y hay un puente, si no mal recuerdo se llama Puente Caracol. Él ya había pasado por esta zona, pues no sé, muchas veces y nunca había sentido nada raro, pero también dice que nunca había pasado de madrugada.
En esta ocasión, igual que siempre, llevaba carga pesada. Era abril de 2016, dice que se acuerda perfectamente. Entonces, a pesar de que llevaba carga pesada, pues iba a una buena velocidad, pero iba tranquilo porque de madrugada pues las carreteras no están tan concurridas. Y justamente cuando va cruzando este puente, dice que empieza a percibir un aroma como a humedad, como este tipo de moho, hierbita verde que se hace a las orillas de los ríos y todo esto, que huele mucho, pues a humedad tal cual. Y se le hizo peculiar porque normalmente pues no es tan penetrante el aroma como esa vez. Baja un poco la velocidad y dice que mientras va cruzando el puente empieza a escuchar como un gemido, como si pidieran ayuda. Pero dice que él la escucha como abajo del camión, o sea, de su tráiler. Y le llama mucho la atención, ¿verdad? Pensó que le había pegado a algo, que hizo como un chillido o así. Entonces se frena, baja, no viene nadie atrás, se puede como orillar, baja del camión y empieza, creo que el instinto como que tienen al inicio, en vez de revisar que si aplastaron algo, es como revisar las llantas. Porque entiendo que cuando logran atropellar o algo, pues se atora. Ya ves que los trailers traen 1, 2, 3 ejes, que son la cantidad como de llantas que tienen. Entonces dice que en lo que está revisando, pues de entrada no ve nada, o sea, no hay sangre, no hay nada como que haya atropellado. Y que en eso escucha claramente que le dicen, ayúdame. Entonces le eriza toda la piel. Porque como hemos contado, él dice que esta voz no se escucha como un grito, sino ni siquiera como alguien de un lado, como que lo escucha como si viniera dentro de su cabeza. Es una voz como uniforme. Se le eriza la piel, dice que un escalofrío pues le recorre el cuello completo. Y su instinto pues es volver a subir al camión y dice que cuando está intentando prenderlo, las luces empiezan a parpadear. Y eso ya se le hizo todavía más extraño. Pero en la emoción, en el miedo del momento, vuelve, o sea, cierra la llave, vuelve a intentar encender su camión y en ese lapso en que se queda en silencio, vuelve a escuchar una voz y ahora dice, no me dejan salir. Entonces no, ahí sí dice que ya la perdió completamente, vuelve a intentar encender el camión, prende y le pisa a fondo, ¿verdad? A lo que se puede, pues con la carga que traía, el peso que traía. Días después dice que pues ya termina su viaje, entrega su carga y todo, y días después lleva su camión a un taller porque quiere revisar esto de que pues ya no, que batalló para encenderlo y demás. Y platicando con el mecánico, le cuenta que hacía unos años en ese puente se había caído un camión de pasajeros, había tenido un accidente y cayeron al río. Entonces normalmente lo que pasa en un accidente de este tipo es que las puertas se bloquean porque pues está la presión del agua y que mucha gente murió ahogada. Híjole. Entonces a él le hace como sentido escuchar como estas voces. Ayúdame. Sí, pero aparte dice que lo peculiar no fue como que las escuchara de los lados, sino venían como que de abajo del camión. Por eso él es que se asoma a buscar si atropelló algo o algo, que pues al final no había nada, ¿verdad? Y dice que haya sido lo que haya sido, pues se le hizo muy raro que fuera como desde la parte de abajo. Del agua. Órale. Qué buenas historias. Fíjate que este capítulo me gustó mucho. Sí, a mí también. Me gustó bastante. A ver qué opinan las personas que escucharon nuestras historias. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Nos aventamos otro. ¿Sabes de qué estaría muy bueno? De conductores de estos carros que transportan los ataúdes ya cuando van al... De funerarias. De funerarias. Yo tengo muchas historias por parte de colegas porque, fíjate, allá en Zaguayo
Tengo muchos amigos que trabajan en funerarias, porque muchos de ellos estuvieron en la estación de bomberos, nos conocimos ahí. Incluso tengo uno muy, muy, muy buen amigo que tiene una funeraria, que es Nacho, el Cocho, que te mando un saludo. No manches, tienen unas super historias, No se nos había ocurrido, ¿va? Muy buenas historias, pero por ahí espérenlas más adelante, historias de Sí. funerarias, historias de este tipo, y pues yo estoy muy contento de que terminemos este capítulo con buenas historias. Sí, qué buenas historias. Porque aparte incluyeron muchas personales. Sí, pero bueno, y antes de irnos, pues los invitamos a las redes Macabros Podcast en todas las plataformas. También no se olviden seguir pues, a un servidor, Nazaret Martínez, Facebook, Instagram y TikTok. Y nuestro canal principal, Más Allá del Miedo Podcast, en todas las plataformas. A mí me pueden encontrar como Ileana.bojorques en mis redes personales de Instagram y TikTok y en los canales de Malviajados Channel. Qué gustazo compartir con ustedes estas historias, que nos sigan acompañando, que nos compartan las suyas y pues que nos sigan por todos lados. Claro, pónganos aquí en los comentarios cuál fue la historia que más les gustó y qué es lo más aterrador que les ha sucedido a ustedes como conductores. Nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho. Bye.